Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con el último elemento para manipulación de datos de tablas. En este caso estamos hablando de la palabra reservada delete. Vamos a seleccionar toda la información de nuestra tabla EMP, que recordemos es una copia de la tabla de empleados. Aquí, como nosotros podemos ver, tenemos distintos registros y nosotros a lo mejor queremos borrar, en este caso, algún registro. Por ejemplo, nosotros pudiéramos borrar en este caso al empleado Miller y podríamos borrar todo este registro. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer eso, tendríamos que hacer delete from emp, y hay que tener cuidado porque esta sentencia es una sentencia peligrosa, en el sentido de que si yo no le indico un where a esta sentencia, lo que va a hacer es borrarme todos y cada uno de los datos que contiene la tabla. Ok, esto es algo que es peligroso de hacer, pero bueno, hay que tener la certeza de que cuando vamos a ejecutar una acción where, tiene que haber una acción delete, perdón, tiene que haber una cláusula where que indique qué campo se va a borrar. Por ejemplo, yo aquí le voy a indicar que el nombre sea igual a Miller. Voy a poner Miller. Y ya aquí estoy indicando que, por ejemplo, voy a borrar este registro. Dice borra todo donde el nombre sea igual a Miller. Entonces, como Miller nada más tenemos uno, lo que va a hacer es borrar esta fila. Nos aseguramos de seleccionar todo, incluyendo el where, y ejecutamos. Dice aquí que Miller es un identificador. Obviamente lo va a hacer porque tenemos que usar comillas simples. Corregimos y ejecutamos y nos dice que una fila ha sido borrada. Volvemos a checar y ahora vemos que efectivamente se ha borrado nuestro registro, y ahora nada más tenemos 13 registros, ya no tenemos los 14 que antes teníamos. Como vemos, ya no existe el registro con el nombre de Miller. Y bueno, esta es una sentencia pues muy sencilla. De igual manera nosotros podemos trabajar esta sentencia delete para borrar registros únicos que nosotros indiquemos por medio del nombre. De igual manera pudiéramos borrar más de un registro si, por ejemplo, ponemos donde el cargo sea igual a manager, y así borraríamos a todos los que son los managers. Esto va a ir dependiendo de las necesidades que tú ocupes, pero bueno, esta es la estructura básica. No hay nada más que puedas aprender de esta estructura, pero algo que sí puedes aprender es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra tabla de departamento. Vamos a seleccionar todo de departamento. Vamos a ejecutar. Vemos que tenemos nuestro departamento y vemos que tenemos 4 registros. Sabemos que los 3 primeros registros sí tienen referencia, es decir, hay empleados que sí pertenecen a estos 3 departamentos, pero no hay ninguno que pertenezca a este otro departamento. Vamos a borrar un campo, en este caso de la tabla de departamento, y vamos a borrarlo donde el departamento ID sea el siguiente. Como es un dato numérico, no tenemos que usar las comillas. Vamos a poner que queremos borrar el departamento 20. Vamos a ejecutar esto y nos sale un error, pero no es cualquier error. Aquí nos está diciendo que hay un error de integridad. Aquí dice que ha sido violada la integridad de el registro hijo. Porque se encontró un registro que es hijo de esta tabla. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a lo que estábamos platicando anteriormente, que hay empleados que están asignados por medio de una llave foránea a este departamento. Por lo que si nosotros borramos este departamento, aquella tabla, la tabla de empleados, vamos a
a mostrar sus datos. Empleado, vamos a poner empleado, que es la tabla que se une con departamento. Vamos a ver a empleados que están asignados al departamento 20, como los estamos viendo aquí. Jones, Scott, Ford y Smith están asignados al departamento 20. Por lo que si nosotros borramos el departamento 20 de la tabla de departamento, va a haber un error de integridad de los datos y esto pues no se va a poder hacer. La regla que impide en este caso el borrado es la misma que une a las dos tablas por medio de la llave foránea. ¿Cómo nosotros podemos ver o eliminar lo que es la restricción que se ha creado? Bueno, esto lo podemos hacer por ejemplo aquí. Inicialmente, como vimos anteriormente, bueno, te pido que recuerdes que anteriormente habíamos puesto algunas restricciones y que le habíamos puesto el mismo nombre que el nombre del campo. Ahorita lo vamos a recordar de una mejor manera. Vamos a el Object Browser del SQL Workshop y vamos a nuestra tabla producto, por ejemplo. Recordemos que cuando creamos nuestra tabla producto, nosotros creamos una regla que se llama Producto ID, que te había dicho que tuviera el mismo nombre, la constraint, es decir, la restricción, con el mismo nombre que es la columna la que hace. Esta restricción era la de llave primaria y nosotros se la añadimos a producto. Ok, entonces de igual manera, cuando creamos la tabla producto, lo que hicimos aquí fue poner que el producto ID no fuera nulo, que la tienda ID tampoco fuera nula y que el nombre tampoco fuera nulo. Como nosotros no le indicamos un nombre a esta restricción, porque a estas reglas que nosotros hacemos se les tiene que indicar un nombre, como no se lo indicamos, el sistema por defecto te pone aquí un nombre. A diferencia de como si lo hicimos aquí, que le pusimos el mismo nombre, la restricción de producto ID. Si no recuerdas, puedes regresar a los videos donde trabajamos con llaves primarias y verás que nosotros sí indicamos este nombre. Si nosotros queremos, en este caso, hacer una eliminación, por ejemplo, vámonos a la tabla de empleado. Aquí vemos que aquí está la restricción que no nos deja, o bueno, que es la restricción que une el campo de departamento ID de nuestra tabla de empleado con la tabla de departamento con el campo del mismo nombre. Aquí podemos ver y vemos que de igual manera dice que tiene un estatus de activo. Nosotros podemos activar, desactivar, borrar o crear nuevas restricciones con esta interfaz por medio de estos botones. Por ejemplo, yo puedo aprenderme el nombre de la restricción y puedo darle a Enable o a Disable o puedo darle a Drop. Por ejemplo, vamos a darle a Drop como si la quisiéramos eliminar. Le damos clic a Drop, esperamos a que se cargue. Y listo, ya tenemos aquí nuestra interfaz y nos da a elegir. Como ves, nos está indicando el esquema en el que estamos, nos está indicando la tabla que estamos visualizando y aquí nos da en este combo box nos da una lista de opciones con las restricciones existentes. Yo aquí pudiera elegir esta restricción, que es la que elimina lo que es la relación entre la tabla de empleados con la tabla de departamento, pero no lo voy a hacer así porque normalmente uno no está trabajando con una interfaz como la que vemos aquí, uno está trabajando con código. Por eso es importante recordar los nombres. Por ejemplo, aquí vemos que es FK-DEP-NO. Entonces vamos por ejemplo a nuestra tabla de departamento para ver qué restricciones tiene. De igual manera vemos que es la misma restricción. Y aquí, a diferencia del otro, pues tenemos PKDEPT, que es la restricción. Entonces yo la voy a copiar y vámonos a lo que es el SQL Commands y la vamos a borrar por código. Si bien la podemos borrar dando clic en botones, en el
mundo real uno no está trabajando con una interfaz, porque no siempre va a estar directamente trabajando con la máquina que es la base de datos. Entonces uno va a estar trabajando remotamente con una terminal para poder ejecutar comandos. Entonces, para la manera en cómo nosotros podemos eliminar una restricción es la siguiente. Podemos poner alter table, luego poner departamento, que es el nombre de la tabla, y poner drop seguido de la palabra constraint, y después ponemos el nombre de la restricción que nosotros habíamos creado. De esta manera nosotros vamos a eliminar aquella restricción que habíamos visto. Vamos a ejecutar el código. Y bueno, aquí también nos dice que no la podemos eliminar, puesto que primero se había creado la referencia de la tabla de empleado. Entonces nosotros podemos guardar esta sentencia. Vamos a guardarla en un bloc de notas. Aquí la tenemos. Ahora vámonos a lo que es el Object Browser. Vámonos a la tabla de empleado. Vamos a agarrar las constraints y vamos a eliminar esta constraint. Entonces de igual manera como hicimos con esta, con la otra vamos a hacerlo con esta que es la tabla de empleados. Entonces vamos a pegar esto, vamos a abrir nuestro bloc de notas, vamos a copiar esto 2 veces y vamos a borrar aquí. Vamos a modificar por, en vez de departamento vamos a poner empleado. Y como estas son las restricciones que unen una tabla con otra, vamos a eliminar primero la de empleado. Ejecutamos, nos dice que la tabla ha sido alterada y ahora ejecutamos esta. Y ahora ya podemos eliminar las dos restricciones, por lo que ahora no existe la relación de llave foránea que existía en empleado. Pero vemos, ahora vamos a ver cómo están los datos para ver si cambiaron. Vamos a darle select todo from empleado. De igual manera vamos a hacer lo mismo para departamento. Entonces copiamos, pegamos, cambiamos empleado por departamento y ejecutamos. Vemos que realmente no ha cambiado la estructura de nuestras tablas, porque esto únicamente lo que hicimos aquí con alterar la tabla y tirar la restricción fue simplemente quitar una regla de integridad de datos que tenían las tablas. Y ahora ya nosotros podemos ejecutar, como ya no existe ninguna unión entre las tablas, podemos ejecutar el delete from y vamos a poner departamento y where departamento id sea igual a 20. Antes esto no nos dejaba hacerlo porque había una unión, pero ahora vamos a ver que ya nos va a dejar borrar, porque ya no existe dicha unión que impide el borrarlo, porque se tiene que conservar la integridad de los datos. Como ya no existe esa restricción, pues ahora se puede borrar. Ahora vamos a la tabla de departamento, ejecutamos, vemos que ya no está el 20. Ahora vamos a la tabla de empleado y aquí vemos que todavía marca que en la columna de departamento ID todavía tenemos lo que es los datos 20, y aquí hay un claro ejemplo de que no hay integridad de datos entre estas tablas. ¿Por qué? Porque nosotros las rompimos al nosotros ejecutar estas dos acciones de drop constraint que marcaban las reglas para poder mantener la integridad de los datos. Al nosotros eliminarla, pues ya no hay nada que obligue a que exista esta integridad, y nosotros bien podemos romper la integridad tal y como lo vimos aquí. Ahora tenemos empleados que están asignados a un departamento, pero solamente en su tabla. Puede que este departamento exista o no, no lo sabemos porque no existe una restricción que lo obligue o que así lo afirme. Entonces esta es una manera en cómo nosotros podemos borrar datos. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí select todo from departamento y vamos a quitar la opción where para que veamos qué es lo que pasa si nada más hacemos un delete from. Ejecutamos y nos dice que 3 filas han sido eliminadas. Ahora vamos a visualizar y vemos que los datos no han sido encontrados porque pues la tabla de departamentos existe,
tiene su estructura pero no tiene datos. Esto lo podemos comprobar con el comando describe. Vamos a poner departamento, ejecutamos esta sentencia y vemos que la estructura de la tabla continúa ahí, solo que ya no tiene ningún registro, y esto lo hicimos de esta forma. Recordemos que si no indicamos un where en el delete, se van a borrar todos los registros que existen en la tabla. Ok, y bueno, estos son comandos y características de SQL que tienes que tener en cuenta a la hora de eliminar datos, así como de eliminar estas restricciones. De igual manera ya tienes alguna noción de cómo crear restricciones a la hora de que ingresas lo que es una tabla. De igual manera, así como nosotros podemos eliminar lo que son constraint, nosotros también podemos añadir constraint. Por ejemplo, yo pudiera poner aquí drop, en vez de drop puedo ponerle add constraint. Y por ejemplo vamos a visualizar la tabla. Bueno, aquí mismo estamos viendo la tabla de departamento. Estamos viendo que departamento ID es un atributo que puede ser nulo. Eso lo podemos cambiar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí yo ya escribí la sentencia y aquí lo que estamos haciendo es alterar la tabla de departamento y le estamos añadiendo una restricción. La restricción yo le puse con el nombre de ejemplo y le indiqué que va a tener una llave primaria en lo que es el departamento ID, cosa que también habíamos quitado anteriormente al eliminar lo que son las restricciones de nuestra tabla. Ahora vamos a el Object Browser, vámonos a la tabla de departamento en la sección de Constraints y vemos que tenemos nuestra constraint que es con el nombre de ejemplo, que nos indique que va a ser llave primaria, qué columna, la columna departamento ID. Y así es como nosotros podemos quitar, agregar, eliminar datos también y trabajar lo que son las restricciones de nuestras tablas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya servido la información y en próximos videos vamos a seguir trabajando con este lenguaje con diversos ejercicios. Continuemos.